Ayer conocimos los primeros datos del Censo de Población y Vivienda que se realizó el año 2024. Queremos profundizar en los resultados más significativos, aunque no los tenemos todos porque se irán entregando gradualmente. Estamos en el estudio con Macarena Alvarado, economista de profesión, encargada del Censo de Población y Vivienda, jefa de este proceso. ¿Cómo está, Macarena? Buenos días. Buenos días, Bienvenida. Carolina, Sebastián. Yo tengo una duda quemante. A ver. Sabemos a cuánta gente se censó, pero no tenemos el número total de población. No he Así es. logrado entenderlo. Ya, vamos a explicarlo. Todos los censos tienen una serie de objetivos, siendo el objetivo principal por el que realizamos los operativos censales el poder ajustar las estimaciones y proyecciones de población. Ya nosotros realizamos el censo, publicamos la población censada, que es esta primera entrega, y con esta información empieza la construcción de la estimación. Y una vez que esa construcción termina, se publica la estimación nacional, regional y comunal. Esa estimación no solo revisa los datos de este censo, revisa una serie de censos del pasado para ver la evolución de la población por sexo y edad, la consistencia de esa información y también registros administrativos súper importantes que tenemos en Chile en el registro civil de natalidad y mortalidad. Pero el número de población entonces es una estimación. Siempre ha sido una estimación, siempre. El número de población es una imposible que sea estimación. tan exhaustivo como que se entrevista a cada una de las personas, esta ¿no? Y una última cifra guagua. dinámica también, claro. Claro, los censos nunca censan al 100% de la población. Por supuesto, uno se acerca lo más posible y hay que resguardar mucho que se cuiden las estructuras de la población, porque otro de los objetivos que tenemos que resguardar es el que podamos tener una buena caracterización. Y eso sí es solo producto del censo. El que podamos tener buenos indicadores, el que podamos entender cómo está la composición de los hogares, las características de las viviendas, que es súper importante, censo de población y vivienda. Claro, es clave para el diseño de las políticas súper públicas. clave. Macarena, entonces, 18.480.000 personas fueron censadas efectivamente. Sobre ese número se trabaja la proyección. Eso se va a conocer a principios del próximo año, ¿no? El dato a nivel nacional, el calendario del INE lo tiene publicado para enero del 2026. Perfecto. Y luego de enero del 2026 se tiene que presentar el dato de la estimación regional y luego la estimación comunal. Son procesos que demoran 1 o 2 años. Ahora, a partir de esta población censada, efectivamente, y el número que conocimos ayer, ¿cuál es la tendencia de población en Chile? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo? Bueno, tenemos más población censada que el año 2017, ya eso es un crecimiento que pareciera no ser un gran crecimiento, son 900 y poco más mil personas. Yo creo que acá hay varias cifras de contexto que es importante. Las tasas de crecimiento de población del mundo y de América Latina vienen a la baja, ¿ya? O sea, seguimos creciendo, pero nuestro ritmo de crecimiento mundial es cada vez menor. Y la tasa de fecundidad ha sido uno de los temas importantes en las últimas semanas, que nos mostró ese 1,16 hijos en promedio por mujer en edad fértil. Y el nivel que permite que los países conserven su tamaño es 2,1. Entonces 1,16 es un número bastante bajo ese umbral, y nos encontramos en un país que está dentro de los países más bajos del mundo, más bajo incluso que los países. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso impacta en los indicadores que hoy día vemos en el censo, en el menor porcentaje de personas de 14 años o menos como parte de la población, en una caída en los hogares donde hay presencia de niños. Era un 62% en el año 92 y hoy día es un 33,2%, o sea, casi que a la mitad. Es una caída impresionante. Y al mismo tiempo, también tenemos buenas noticias, ¿cierto? Porque los niveles de envejecimiento del país sabemos que van aumentando, pero eso también tiene que ver con la esperanza de vida. Tenemos una mayor esperanza de vida, entonces, por supuesto, aumenta el porcentaje de población de 65 años o más. Lo importante es que entendamos dónde se concentra y cuáles son las necesidades que tenemos hoy, que pueden ser distintas, o sea, son de todas maneras distintas a un país que es más joven. Entonces, hay necesidades de salud, de infraestructura, de esparcimiento, que son diferentes. Sí. La tasa de natalidad
¿todavía no la conocemos o cuando usted dice que es el 1,16 es una cifra que conocimos hace un tiempo y que la construyó también el INE? ¿O a partir del censo vamos a tener una actualización de esa tasa? La tasa de fecundidad se construye con los registros administrativos, con las estadísticas vitales del registro civil y el último dato que publicó el INE, que fue hace alrededor de una semana, es el 1,16 que corresponde al año 2023 y en mayo va a actualizar la cifra al año 2024. Vamos a tener una nueva tasa de fecundidad más actualizada. En el censo también profundizamos sobre fecundidad y vamos a poder caracterizar con mayor exactitud quiénes son las mujeres que están teniendo hijos, a qué edades están teniendo los hijos y vamos a poder entender y comprender con mayor profundidad el fenómeno de la fecundidad y esos datos los vamos a entregar el próximo 30 de abril. Y también se van a conocer los datos de migración. También, el próximo 30 de abril vamos a conocer la cantidad de población migrante censada, los países de origen de la población migrante, dónde está la población migrante y también vamos a conocer información de migración interna, que va a ser súper interesante porque después de la pandemia nos movimos un poco entre regiones o dentro de la misma región entre comunas. Entonces ahí esa información también va a ser muy bueno que la profundicemos. ¿Y cómo se expresa el indicador de migración interna? Lo podemos observar en cantidad de personas. Hay tasas o cantidades de personas. Lo podemos ver de las dos formas. A veces es más fácil verlo en cantidad de personas que salen de una comuna y entran a otra, o también puede ser ahí una tasa neta, la cifra respecto a cuántas personas habían en el origen. Pero vamos a presentarlo de la forma que sea más fácil de comprender porque va a ser bien interesante aquellas comunas que aumentan su tamaño y que ese tamaño aumentó debido a esta migración interna y que por lo tanto también hay mayores demandas de servicios que no necesariamente se adaptan en un periodo tan cortito. Y la tendencia muestra que las ciudades empiezan a concentrarse en términos de población y crecimiento, ¿o hay una cierta dispersión en cómo se distribuye la población a lo largo de Chile? Mira, si bien la región metropolitana sigue concentrando la mayor cantidad de población, el 40%, no cambió prácticamente nada, bueno, cambió poco respecto al 2017, porque concentraba un 40,5, es un 5% menos, ahora un 5% respecto a millones, igual no es una cifra despreciable. Y esa población tiende a verse reflejada en otros centros urbanos cercanos. No es que nos estamos yendo de la ciudad al campo necesariamente, pero por sí ejemplo, la región de Coquimbo, O'Higgins, Valparaíso, Biobío. Son centros urbanos cercanos que están teniendo niveles de desarrollo similares a la capital regional. Respecto al tema del envejecimiento, Macarena, ¿de qué forma se está viendo eso a lo largo del país también? ¿Es homogéneo ese proceso de envejecimiento? ¿Hay regiones en particular que tengan niveles de envejecimiento mayor? Bueno, las tasas más altas las observamos en Valparaíso y también en la región del Ñuble, son las dos regiones que tienen los niveles más altos. Tiende a ser más alto en la parte centro-sur del país y las tasas más bajas de envejecimiento las observamos en el norte. Ha sido así en general. Obviamente hoy los indicadores son mucho más altos que antes, entonces eso es también lo que nos sorprende. Esta tasa de envejecimiento lo que da cuenta es la cantidad de personas de 65 años o más por cada 100 niños de 14 o menos, niños y niñas. Era 22,3% en el año 92 y hoy día son 79 personas mayores respecto a la cantidad de niños a nivel nacional. Es muy grande y Valparaíso llega casi que a la cifra, al valor de 100 personas de 65 años o más por cada 100 niños. Entonces, es como que cuando mostramos esas pirámides de población, pareciera como que estuviéramos más o menos equiparados en términos relativos, abajo y arriba. Cuando uno estaba en el colegio, uno estudiaba esas pirámides y tenía una base muy ancha y se iban como una pirámide, angostando. Exacto. Hoy día es una forma muy distinta, digamos. Es como un ladrillo, es como casi. ladrillos. Sí, en el 92 era bien pirámide, ¿cierto? Lo mostrábamos ayer, tenía una forma casi perfecta y hoy efectivamente la parte baja está bastante angosta, la parte media un poco más ancha y arriba no está tan delgada como en el 92 y se ha engrosado y eso denota esta reducción de las personas menores y el aumento de las personas mayores. Estamos conversando con Macarena Alvarado, que es jefa del Censo de Población y Vivienda del 2024. Hoy día en la mañana escuchaba al ministro Grau, de quien depende este proceso, del Ministerio de Economía,
Y le agradecía a la sociedad chilena la disposición a abrir la puerta, lo cual es importante en épocas de alta desconfianza en un país como el nuestro y de cierta conflicto, hostilidad, en fin. ¿Cuánta fue la tasa de rechazo, eso se sabe, de gente que no quiso abrir la puerta? Y si hay una distinción entre quienes no pueden abrir la puerta porque no están o no quieren abrir la puerta, ¿se tiene ese dato? Sí, lo primero, bueno, la tasa de respuesta del operativo fue 95,2%. Entonces, en el 4,8% restante de las viviendas efectivamente corresponde a viviendas donde habían personas que por diversos motivos no respondieron el censo. Eso en un operativo estadístico es un muy buen dato. ¿Ya? Un 95,2% son cifras que muy pocos operativos logran tener, entonces desde ahí eso es un buen indicador. Si no es un censo que se realiza en un día, ¿o no? El censo en un día nos hubiese llevado quizás a desafíos más complejos, porque hubiese sido muy difícil, y ahí voy a la parte del rechazo, lograr revertir quizás situaciones que necesitaron un poco más de explicación, un poco más de conversación. Ahí los medios nos ayudaron muchísimo a informar, a explicar, había inseguridad respecto al uso a veces de los datos y finalmente logramos terminar el operativo con un rechazo de 0,9%. El restante tiende a ser personas que cuesta mucho encontrar en su vivienda. Hay personas que pasan mucho tiempo fuera de su casa por sus largas jornadas de trabajo. El censo se hacía desde 9 de la mañana a 9 de la noche. Había días que incluso hasta las 10 de la noche. Y los fines de semana. Y los fines de semana completo, pero aún así costaba. En algunas oportunidades, pero es un buen indicador, o sea, es un censo que nos permite... los censistas dejaban un aviso y pasaban una segunda hasta una tercera vez. Sí, en algunas viviendas nos decía, ya, por favor, no más. No venga otra vez. He pasado 7 veces. Sí. Oye, ya, y entonces es una tasa de rechazo baja, de este 4,8%. No, la tasa de rechazo es 0,9%. Es 0,9%, eso es rechazo. Sí. El 4,8% no respondió por distintas razones, y de ese 4,8% un 0,9% fue rechazo directamente, no quiso ser censada, en el fondo. Y el resto... diverso tipo de razones. Cuando llegamos, no sé, había algún impedimento físico para responder o de otra característica. Hay diversas razones por las que las personas no pueden responder, pero principalmente es porque no logramos encontrarlo. Macarena, lo último para cerrar. ¿Hacia dónde se van a ir orientando las políticas públicas, crees tú, a partir de estos datos? O sea, lo que se muestra respecto a cómo están distribuidas las personas en las viviendas, en las regiones, el envejecimiento. Porque este es un insumo fundamental para desarrollar esa política. Es otro de los grandes objetivos del censo, entregar información robusta para que los tomadores de decisión utilicen la evidencia en los próximos años y hallarte evidencia. Yo diría que el fenómeno del envejecimiento no es así como, uy, qué nuevo, ¿cierto? Yo creo que ya todos venían, claro, hace harto tiempo. El censo lo que nos permite es entender, es cómo focalizarlo, es entender bien dónde es más fuerte, en qué comunas, en qué regiones, cuál es este ritmo está siendo no muy alto, de cómo se compone este envejecimiento, porque lo que decíamos, esperanza de vida, pero también por otro lado está la baja en la natalidad. Bueno, pero en la baja de natalidad hay un logro como país que tenemos, que es la reducción del embarazo adolescente, que ha sido muy importante, pero hay otros desafíos que tienen que ver con haber postergado las decisiones de fecundidad, pero que a lo mejor también tienen un correlato con la inserción laboral de las mujeres, sí, pues. Que también es otro logro país. Entonces ahí hay una combinación que es bien mixta y hay que mirarla con harto cuidado. Yo diría que hay un tema interesante que comentaron unas especialistas de fecundidad cuando se presentó la tasa global, que es una nueva conversación de fertilidad. Porque como hemos postergado quizás las decisiones de fecundidad, uno se enfrenta a un desafío que antes no necesariamente existía, porque nos enfrentamos con más situación de infertilidad, dada la edad más avanzada en la que se toma la decisión. Entonces hay muchas cosas que hay temas sanitarios, infraestructura, hay todas las líneas que van a tener que abrirse de conversación por estos datos que estamos presentando. Sí. Y con los que vendrán después también. Y con los que vendrán, por supuesto. Macarena Alvarado ha estado con nosotros, jefa del Censo Población y Vivienda. Gracias por haber venido, Macarena. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Buenos días.